Con el gusto de saludarles, estamos aquí en otro podcast, pero ahora vamos a hablar sobre qué pueden hacer o qué no pueden hacer los candidatos a elección para el Poder Judicial, tanto federal como local. Y tenemos el día de hoy aquí con el gusto de presentar Laborismo siempre por la mejora del ámbito del trabajo y recordándoles nuestros teléfonos que es el 4439 4913 88 y acordándoles que estamos en YouTube, en Spotify, estamos en Vive 106.1 de FM los sábados y estamos en Radio Tele los viernes. Y el día de hoy estamos aquí en las oficinas tan elegantes de un amigo que colaboramos en un grupo, una organización civil sin fines de lucro con la finalidad de apoyar a la gente del bien común, que es nuestro amigo Eloy Pintor Herrera, que aquí está, que nos cedió el día de hoy estar aquí en su casa laboral, y también con nuestro amigo Salvador Rodríguez, que es experto en estos temas electorales y que nos va a dar un panorama específico sobre lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer los candidatos a jueces, a magistrados o lo que sea para el Poder Judicial federal o local o los locales. Así que muchas gracias por esta invitación, muy agradecidos, Eloy. Gracias, abogado Salvador, por tu presencia. Y bueno, vamos a platicar sobre ese tema. Gracias, Arturo, pues muy agradecidos y bienvenido, Salvador, Arturo. En esta ocasión no nos hemos despegado los tres, creo, de hablar de temas de importancia para la vida social, en este caso temas jurídicos y qué más, pues hablar de la elección en puerta. Pues yo creo que es un tema muy importante, que ya empezó a correr en los medios, ya hemos estado viendo ahí alguna información en los medios digitales. Y bueno, pues el tema principal, pues nuestro amigo Salvador lo controla y lo domina muy bien. Yo nada más decirles que soy presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Abogamos con Justicia, como tú bien lo dices, una nueva organización que va a dar mucho que decir a favor de la sociedad, acciones de impacto social, con propuestas de iniciativas legislativas también que vamos a trabajar por allí. Y que me honro de pertenecer en esa asociación. Sí, gracias en por el la área invitación. laboral también. En el área laboral. Tenemos especialistas en todas las áreas. Fiscal, contable, en el ámbito familiar, en el ámbito agrario, en el ámbito civil, en amparo, en constitucionalista, etc. Ya habrá oportunidad de profundizar en ello y bueno, pues no le quito aquí la inspiración a nuestro amigo Chava para que se concentre y nos dé esa información necesaria que tenemos que tener toda la ciudadanía. Es correcto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, maestro Arturo, amigo Eloy. Bueno, no debemos de perder de vista que aquí lo que está en juego son 881 cargos a nivel federal. Y tenemos un aproximado en números más, 3.423 candidatas y candidatos. Nada más en la relación federal, o sea, cargos federales. De allí, el día de hoy se aperturaron las campañas que duran un promedio de 60 días naturales a efectos de que hagan el llamamiento al respaldo ciudadano. Sin embargo, también como bien lo manifiesta amigo Eloy, Abogamos con Justicia C es un órgano colegiado de dirección donde se instituyeron determinadas comisiones para poder incidir en la vida política y en la vida pública del estado de Michoacán a efectos de garantizar que, como la otra asociación que tenías, si no hay justicia, no hay paz social. Entonces es importante esta parte de facto, porque al final del día nosotros como expertos o como estudiantes en alguna materia, en lo particular del derecho, estamos obligados a aportar un poco de eso que hemos venido aprendiendo a través de los tiempos hacia la sociedad. De esta forma, si desde las organizaciones civiles organizadas empezamos a incidir en un tema que va a tener un impacto positivo o negativo, ¿para quién? Para toda la ciudadanía. Porque literalmente no sabemos quiénes sean los que vayan a tener ese respaldo ciudadano para llegar a magistraturas, a ministros, magistraturas, jueces federales, jueces locales, magistrados,
en el estado, aquí en el estado de Jueces Michoacán. menores, O incluso. sea, todo el ámbito jurídico, hasta los laborales, y que curiosamente a mí me deja la espinita de que en el ejemplo claro de la materia electoral, la Sala Regional Toluca va a ser votada. Sin embargo, el Tribunal Electoral en Michoacán ya están las propuestas en el Senado para designar a estos magistrados. Digo, ¿qué pasará? No tenemos la menor idea. Sin embargo, en esa circunstancia estamos viviendo y yo creo que deberíamos de aprovechar también esta parte de la coyuntura para estos efectos. Ahora, en cuanto a qué pueden hacer o las reglas literales de la propia campaña a nivel federal, estos candidatos federales que pueden asistir a eventos y debates públicos siempre y cuando sean invitados todos los participantes de esta contienda. Esto va a ser algo un tanto muy difícil y muy complejo. ¿Por qué? Porque dependeríamos de que el personal de apoyo, que es la figura jurídica electoral que le dan a las personas que van a estar alrededor de las o los candidatos, puedan incidir para mandar las invitaciones a los diferentes candidatos en esa materia para poderlos juntar en un espacio físico y poder hacer un foro. Que es bien complicado. Es complicadísimo. Sí, porque claro. ahora, los servidores públicos no pueden hacer actos a favor o en contra de estos candidatos. Y tampoco los partidos políticos, que son los que por experiencia a lo largo de toda la historia política de México traen estructuras. Exactamente. Entonces, y de allí si nosotros pensamos en el tope de gastos de campaña para el cargo de jueces federales, que son los de distrito, 220,000 pesos para todo el estado. Si los divides en 60 días, pues yo creo que da una posición muy mínima y son gastos personales. Hay una prohibición en cuanto a la participación activa de empresarios, partidos políticos. Entonces sí es un tanto complejo a lo que se están enfrentando, pero bueno, no es imposible. Y desde la sociedad civil organizada, sí dejar en claro que podemos incidir de forma positiva para estos sectores. Claro, porque hay que tener participación independientemente de que estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, no sea una participación acotada o no, pues los ciudadanos tenemos esa responsabilidad Cívica. cívica de hacerlo. Porque dice la propia Constitución, y lo maneja en dos sentidos. Ujú, El derecho a votar, pero también maneja como obligación a votar. ujú. Si fuera una obligación real a votar, entonces tendría que devenir una sanción al no Si hacer no fuimos. esta obligación. Que fíjate que, Entonces, que yo ¿es también he derecho? pensado mucho en eso. O es obligación. Exactamente. Y hay una contradicción también ahí, porque, a ver, Suiza te llega una multa directamente por la Hacienda a efecto de no haber participado en una elección popular, porque esa es tu obligación. Sí, como porque ese persona. día fue el santo de la comadre, ¿no? Es correcto. Y fui mejor fuera de Morelia Sí, y ya no pude ir a votar. Ajá. por cualquier Por circunstancia. cualquier, ajá. Pero sí Salvo es una enfermedad, obligación. ¿verdad? Inclusive está la salvedad por el INE de que si tú acreditas que estás enfermo y no puedes desplazarte, tendrían que ir contigo Hay que votar. a que votes. Fíjate, sí, como que hace falta más democratización o más, no sé cómo llamarle, qué sería el término correcto, más una Más conciencia. más ¿sí? conciencia y más Más conocimiento conocimiento. de, Bueno. de lo que se tiene que o no hacer al respecto. Bueno, yo por ejemplo, en el caso de la asociación de la que formamos parte y que, como insisto, forma parte en ella de todos somos abogados prácticamente, no hay una persona que se dedique a otra actividad. Y la controversia y la discusión pues está todos los días en el grupo, Ujú. porque no es tanto la falta de conciencia, pienso, sino la duda y el proceso en sí, el origen. Entonces es un proceso complejo, sin embargo se tiene que ir perfeccionando como en todo, y se tiene que generar conciencia y las autoridades tienen que mostrar voluntad de buena fe de hacer las cosas correctas, porque pues yo siento que el partido oficialista no se la acaba en el sentido de todos los comentarios que corren en redes, y ahí es donde viene pues la crítica sustentada, en la cual a veces uno se queda en medio como compañero y tratando de definir alguna posición, ¿verdad? Bueno,
participamos activamente. O no o participamos. no participamos. Sí, el ciudadano no sabe exactamente No sabe. qué hacer. Entonces ahí es donde está, pero es debido a esa tendencia de preferencia a ciertos perfiles y candidatos. O sea, es una discusión de muchas aristas, de muchas situaciones que hay que ir revisando. Yo pienso que esa es la razón. Pero adelante. Bueno, para recapitular un poquito en cuanto a lo que sí pueden hacer las candidaturas, también está el tema de usar redes sociales. Actualmente hay una omisión legislativa en la cual no está regulado el uso de redes sociales. Entonces, ese es el campo de oportunidad de estas y estos candidatos. Porque al no estar regulado, recordemos que el principio general del derecho nos establece que lo que no está prohibido está permitido. Es una máxima del derecho. En ese orden de ideas. Que se vienen legislaciones, sí es cierto, pero actualmente no están y no aplican para este proceso electoral judicial. Y supongo yo que tampoco para el otro, porque no habría una conveniencia política porque es coyuntural. En este tema, también está otra que es el de distribuir propaganda impresa biodegradable. Siempre y cuando, y aquí es el requisito y la obligación, de que sea con empresas que estén en el padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral. De otra forma, no. Entonces, estas restricciones vienen a redundar para poder controlar un tanto estas conductas de estos candidatos. También otra de ellas es tener reuniones públicas sin organización. ¿Qué significa esto? Que no haya gente ahí con sillas, que no haya un templete, que no haya un reflector directo a las personas que se están postulando a determinado cargo. Y a mí me queda la duda, bueno, pues qué inequidad, ¿no? Con lo que conocemos de la política. De la política, pública, de que se hacen mítines. Correcto. O sea, entonces el juez no va a poder, primero. El aspirante a juez o a magistrado, a ministro, no va a poder hacer públicamente una campaña. Bueno, inclusive hasta el uso de perifoneo es prohibido. Qué caray. ¿Y por qué tanto acotamiento, abogado? Tú que eres el experto. Mira, es que la naturaleza de los cargos de elección popular que conlleva el 35, que es el derecho a votar, ser votado y ejercer el cargo de elección popular. 35 constitucional. Es en cuanto a qué? A los cargos de elección popular del Ejecutivo y del Legislativo. Es inédito esta parte, y si recordamos en la historia, en 1850 y tantos, se eligió al presidente del Poder Judicial en México, que fue Benito Juárez, y que entra a través de la renuncia del presidente, y entra. Primer periodo interinato presidencial de don Benito Juárez, desde aquellos años. Y luego se viene también el tema de Iglesias, en donde él, siendo presidente, quiso postularse al Ejecutivo y hubo una frenada porque contendió con Porfirio Díaz. Y hay todo un desiderato, entiendo, en esas discusiones que se hicieron en el Congreso cuando se creó la Constitución Federal, donde se instituyó que no era conveniente que los cargos del Poder Judicial fueran elegidos a través del voto, ¿no? Y lo que pasa es que las naturalezas son distintas, ¿no? Al final del día, Ajá. El estudioso del derecho es el que implanta esta parte de la norma, hace la interpretación, que es el ejercicio de la subsunción, y realiza una sentencia, donde está la construcción de una hipótesis normativa o la deconstrucción de la hipótesis normativa. Sí, es un tema técnico jurídico. Es correcto. Técnica jurídica. Es correcto. Entonces, pues a ver, dile a un zapatero que haga música. Sí, no se puede. No se puede. Entonces, evidentemente, sí, es inédito esta parte. Vamos a ver, como ejercicio es interesante. Es un laboratorio jurídico. Es un laboratorio porque al final del día, nosotros como abogados tenemos que verlo desde esta perspectiva. Así es. ¿Sí? Para ver qué es lo que sucede, porque no hay nada, y en materia electoral, en cuanto a los cargos de elección popular, existe lo que se llama elementos funcionales, que son los criterios que ya está adoptando la Sala Regional Toluca o la Sala Superior. ¿Sí? Elementos funcionales, de dónde se agarran como para poder hacer el derecho, y no solamente el legislador en este orden hace la ley, sino también las sentencias vienen a ser ley a través de las propias jurisprudencias.
Sí, y así que es. ya son de Sí, irrestricto es apego, fuente del derecho. correcto, y reconocido y consuetudinario. Así es. ¿Sí? Pero en cuanto a otras de las funciones que sí pueden hacer los candidatas y candidatos es el otorgar entrevistas. Pero es Eso sí ambiguo. lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer y está legal. O sea, están dentro de los parámetros de conductas que pueden realizar porque, digo, y es una conducta porque hay una externación de la propia voluntad, hay una licitud y bueno, las características otra vez pues del derecho. Bueno, pues entonces hay que invitar a todos aquellos es. que estén como candidatos o candidatas para estos puestos de la elección popular del Poder Judicial, que se acerquen a nosotros y que sepan que el laborismo pueda ayudarles a hacer una entrevista y que todos los ciudadanos se enteren de qué es lo que ellas ofrecen, ¿no? Pero que pues van a ofrecer pues sentencias justas. Claro. Yo Con creo que apego a derecho. Nadie vende más más allá, Ni más modo allá que- de eso existe Ajá. algo en los jueces que se llama la ideología. Ajá. ¿Sí? Entonces, un juez, de acuerdo a su propia formación, también entiende el derecho de esa forma, porque está educado en ese camino. Ujú. corrientes. Y exactamente, y si filosóficas, empezamos, jurídicas. es correcto, y si empezamos a voltear en esta gran oportunidad de ver a candidatas y candidatos que tengan una plataforma Más propia, estructurada. sí, sí, sobre todo, ¿en qué sentido? Humanista. No, y que tengan toda una experticia. Y que tengan las Jurídica. cartas, porque Ajá. es muy diferente. Ajá. ¿Sí? Podemos tener una ideología, y es de que hay algunos estudiosos que dicen que las ideologías solamente las pueden tener la gente que no tiene recursos, porque idea Sí, Eh, sí, es una idea es correcto. grandota. Así Ujú, es, que por porque eso no tiene- lo tiene. Ajá. Y el de allá arriba, pues no es ideólogo porque es capitalista y está produciendo capital. Sí, es un Entonces empresario. hay siempre un choque. Una lucha y un choque. Es correcto, pero yo creo que en ese orden de ideas, partidos políticos tienen todas las restricciones. O sea, ellos no van a poder Todas las restricciones. Ajá. Partidos políticos y servidores públicos. Y aquí encontramos otra contradicción. Muchos de los candidatos y candidatas, tanto a nivel federal como a nivel local, aquí en el estado de Michoacán, ejercen cargos públicos. Tienen que dejarlos, ¿no? Pues ¿O no? no hay una ¿No hay obligación. esa ¿Por qué? obligación? Porque ya el Instituto Electoral de Michoacán emanó un lineamiento en donde señaló que no existe la obligación de la separación del cargo, Como en otras funciones. como en otras funciones o en Mira, otras qué elecciones. interesante. Sin embargo, yo Muy sí sui creo, generis. pero yo sí creo que, digo, y por ética propia, me estoy postulando a un cargo al Poder Judicial. Yo tengo muy delimitado mi horario laboral porque son servidores públicos. ¿Qué pasaría si uno de estos candidatos realiza una entrevista, una reunión, una charla en horario laboral? Recordemos lo que dice el 134, fracción séptima, en cuanto a la licitud del recurso público. Claro, pues deja de hacer sus funciones por andar allá en otra Y cosa, ¿no? estamos haciendo uso del recurso público. ¿Por qué? Porque mientras él está en otro punto haciendo otra cosa, él Le está están pagando devengando un salario. un salario. ¿Tiene o no tiene vehículo? No lo sabemos. Pero de entrada ya habría esa presunción que a través de un procedimiento ordinario sancionador, solicitándolo al Instituto Electoral de Michoacán o al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, bueno, se puede realizar Así es. para poder determinar si existe o no existe. Bueno, ¿se construye la hipótesis o se deconstruye la hipótesis? Sí, es algo complejo, Muy pero complejo. bueno, como ejercicio democrático, pues ya está en la ley, hay que ir a eso y ojalá podamos escuchar algunas opiniones de juezas, de jueces que quieran participar en esa, Seguramente no tengo duda yo en de ello. ciudadanos o Así. ciudadanas, pues más bien. ¿Sabes también por qué? Porque a través de las organizaciones civiles organizadas se han estado ya conjuntando algunas organizaciones, sobre todo pro libertad de derechos humanos, en este sentido, para que los candidatos, pues que sean ciudadanos, Ujú. que no tengan vínculos partidistas. ¿Qué tanto puede ser factible que apoyen los grupos esos de delincuenciales
en los candidatos. Yo considero que como en toda elección hay un riesgo alto y sobre todo que la carrera o la profesión de abogado actualmente se está volviendo peligrosa. Sí, acaban de matar en Uruapan. Es correcto. Sí. Entonces es preocupante que esté pasando esto porque está pasando a ser una profesión de alto riesgo en donde no tendríamos una medida cautelar porque conocemos la materia y pudiéramos utilizarlo en un doble sentido. Así es. Entonces, no como el periodista, que el periodista es también es otro función, pero que es función de alto riesgo. Es correcto. Defensor de derechos humanos. Es correcto. Defensores de derechos humanos. No, incluso desde defensores de la fauna. Pasó con que hace un par de años, creo, la Comisión de los Derechos Humanos le dio a un líder que se apoyaba lo de la mariposa monarca. Homero, la historia de Homero. Homero, Sí. y que lo mataron por apoyar a que la mariposa monarca llegara allá a sus lugares. ¿Y quién lo mató? Pues las mafias organizadas. Bueno, ojalá aquí nos permitan hacerlo con toda libertad. Invitamos a todo mundo que se sume a esto, porque es un ejercicio democrático interesante, independientemente de que estemos, reitero, a favor o en contra, y convocamos a todas aquellas personas que estén interesadas en participar en esto, que nos hablen y para poderlas entrevistar. Sí, seguramente así será, yo no tengo duda, porque hay un interés enorme y debería de interesarnos a todas y todos los ciudadanos. Porque vuelvo a repetir, las consecuencias son positivas o negativas, porque son los que nos van a resolver nuestros temas jurídicos, nada más. Sí, que si no pagamos la casa, habitación, el arrendamiento, el pagaré, las pensiones alimentarias, los despidos injustos, etcétera, etcétera. Hay una de bemoles y de circunstancias que no pudiéramos acabar en una cápsula. No, en una cápsula no. O sea, es tanto lo que hace el abogado. Tiene sus propias peculiaridades. Así es. Pues muchas gracias, amigo abogado, por estar aquí el día de hoy. Sí, el licenciado Rodríguez. Gracias, licenciado Pintor, por tu atención de recibirnos en tu casa jurídica. Y bueno, pues estamos recordando nuestros teléfonos 4439 49 13 88. Recuerden que estamos en YouTube, en Spotify, estamos en Radio Tele los viernes, los sábados en Vive 106.1 de FM. Y el día de hoy aquí, Laborismo por la mejora del ámbito del trabajo, que nos pueden consultar también como laborismo.mx. A sus órdenes y muy agradecido por su presencia. Gracias, sí, muy bien. Y por su información tan importante para el Estado de Derecho de México. La información es un derecho humano colectivo y debe de ejercerse. Es correcto. Gracias, gracias.